La definición de justicia nos enseña que ésta implica dar a cada uno lo que le corresponde, ni más ni menos. En lo que se refiere a la justicia legal, el derecho, los tribunales hacen un correcto ejercicio de la justicia equitativa cuando cumplen cabalmente la razón que hay entre el delito y la pena que corresponde. Un juez justo, por ejemplo, aplica el castigo correspondiente al grado del delito cometido. Un mal juez o castiga desproporcionadamente o es débil a la hora de emitir la pena. Nunca se debe olvidar que el propósito fundamental de la justicia legal no es el de destruir la vida, sino reformarla. Hacerle entender al transgresor de la ley que su delito va en contra del bien social y darle un tiempo de retiro a la sombra para que reflexione y encauce por los canales correctos el flujo de sus acciones. El castigo social que dispensan los servidores públicos, los jueces, que es en su ejecución el reflejo de la rama legislativa del gobierno, es, por tanto, de espíritu redentor y reformista. Y aunque parezca esto paradójico, es y debe ser de talante misericordioso. La misericordia es la única que da oportunidad de reformarse. Si el castigo es desproporcionado a la falta, si se abusa de la penalización, la aplicación de la ley se convierte entonces en una venganza, en represalia de la sociedad, en una vendetta que destruye el espíritu reformista de la purga, produciendo el odio profundo del reo contra la sociedad que lo castiga injustamente. Así queda desvirtuado completamente el propósito fundamental de la justicia equitativa. La paradoja entonces es que una mala aplicación del castigo legal, el abuso del Estado, produce virulentos y aviesos delincuentes llenos de odio y ansia de destrucción hacia una sociedad injusta y abusiva que los castigó. Un clarísimo ejemplo de crasa y total injusticia en el terreno religioso, que es el que generalmente nos ocupa aquí, es la doctrina del infierno según se muestra en el Evangelio cristiano. Los sacerdotes católicos y pastores protestantes, basados en las afirmaciones de los evangelios, nos asegurarán con total desfachatez y soberbia que un padre de familia que ha dado de comer a sus 4 hijos con el sudor de su frente durante toda la vida, que les dio estudios universitarios, un hombre honrado, trabajador, fiel a su esposa y serio en todas sus cosas, por no formar parte del seno de la Iglesia católica o por no haber levantado su mano en un servicio religioso protestante, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador, será indefectiblemente condenado por toda la eternidad a quemarse en el lago de fuego y azufre, sufriendo per secula seculorum miles de martirios indecibles. No importa, no le importará al tribunal de Cristo, según nos dicen estos despiadados sacerdotes y pastores, nada bueno y correcto que este hombre haya hecho en su vida. Será despachado por estos carniceros del alma a las brasas eternas. Y debo añadir aquí que esto que estoy diciendo aplica más a los protestantes que a los católicos, porque los católicos en este punto muestran un poco más de misericordia que los protestantes con ciertas doctrinas que enseñan, como por ejemplo la del purgatorio. Pero yo me pregunto, ¿esto del infierno es justicia divina o una muestra clara de estupidez lamentable? ¿Es esta desproporcionalidad entre el delito cometido,
si lo hubiera en el caso de este buen hombre, y el castigo aplicado la obra de un Dios que se nos presenta como un juez justo y cabal, un padre que ama a sus criaturas y las protege, o el resultado de mentes enfermas, drogadas con ese opio que produce la idiotez de crecimiento exponencial que denominamos religión. El pobre hombre de nuestra historia, ¿qué mal cometió en su vida que justifique tan gravísimo y eterno castigo? ¿No creer vuestros mitos absurdos? ¿No asentir a vuestros postulados religiosos? ¿No rendirse a vuestras estratagemas? Y por eso lo condenáis eternamente a estar sufriendo de manera continua horribles penas, negándole aún la misericordia de una muerte digna y rápida. ¿Pero de dónde habéis salido vosotros? ¿Qué espíritu os ha creado, teólogos y creyentes cristianos, que creéis y enseñáis las mentiras del infierno, para que seáis capaces de sustentar tan injusta, inmisericordia y absurda enseñanza? ¿Que late dentro de vuestro pecho carroña podrida? ¿Qué demonio infernal trenzó los hilos de vuestra malvada alma hasta darle la vida innoble que sufrís? ¿Debajo de qué condenada piedra han salido vuestras entrañas que entre nosotros se arrastran? Pero ¿no os dais cuenta de que esta doctrina, ella sola, la doctrina del infierno, solamente ella, echa por tierra todo intento de convencernos de que vuestro Dios es un Dios bueno y justo que ama entrañablemente a sus criaturas? ¿Es este juez injusto que promulga el infierno eterno para personas indefensas el Dios que os parió? Ese abusador innoble que aplica la justicia con una vara torcida y que se venga con un castigo eterno por errores que se cometieron en el tiempo, en un alarde de injusticia inhumana. ¿Ese es vuestro Dios? ¿Y no os avergonzáis de él? ¿Vuestra dignidad de hombres y mujeres libres y pensantes no se subleva contra esta injusticia atroz del infierno? Calláis, ¿verdad? Claro. No tenéis ni la libertad ni la reciedumbre necesaria para sacar la cara por vuestros hermanos y enfrentar así a los que se ufanan de esta barbarie. Esta complicidad vuestra es la que os hace reos del infierno que vosotros mismos predicáis. Calláis, porque la religión os ha cauterizado vuestras conciencias y ha cercenado vuestra dignidad humana. Sois como perros que huelen muy bien, pero se comen su propio vómito. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible en el nombre del verdadero Dios, en el nombre del Dios de verdad, que la justicia de vuestro Dios sea venganza? ¿Cómo es posible que la justicia humana, la justicia de ese ser bendito a quien insultáis continuamente, llamándole pecador, mundano y enemigo de Dios, sea más equitativa, noble, equilibrada y restitutiva que la de vuestra teología cristiana? Y por favor, no tengáis la cara dura de presentaros aquí con el cuento idiota del pecado original, porque esa mentira os la habéis inventado para tener una palanca donde hacer posible vuestra venganza, porque de eso se trata. Por medio de esta maldita doctrina colocáis en las espaldas de hombres y mujeres que sufren la vida el peso de la horrible culpa de sentirse pecadores deleznables, bastardos desgraciados, que vuestro Dios judeo-cristiano, que no es ni lo uno ni es lo otro, escupe de su boca como gargajos asquerosos. Tal es la magnitud de vuestra inmisericordia fe. Es cierto, y nadie creo que lo discuta, que el barco de la humanidad hace agua por todos lados y amenaza a hundirse,
Pero ¿cuál es vuestra brillante solución? ¿Abandonarlo e iros al cielo como ratas angelicales? Preparaos una fe ridícula y cobarde que deja atrás a sus soldados heridos, que los condena a la perdición eterna mientras vosotros os escondéis en mullidas camas con aire acondicionado. Esa actitud hipócrita y egoísta ya la vieron vuestros mejores profetas y os advirtieron que los últimos serán los primeros, que las putas y los vendedores de droga van primero que vosotros a la tierra de la dignidad. La paráfrasis de los textos novotestamentarios es, por supuesto, mía. El mito de Adán y Eva que usáis magistralmente y que tan buen efecto produce en las mentalidades irreflexivas es repugnante. ¿Pretendéis que aceptemos que porque aquellos dos mitos idílicos supuestamente contrariaron una orden absurda y caprichosa del Dios judío, yo y mis hermanos de la humanidad tenemos que pudrirnos en vuestro infierno por la eternidad? Pero ¿con quién os creéis que estáis hablando? ¿Con idiotas oligofrénicos? ¿Con mamarrachos lunáticos? Miradme a los ojos, porque vais a escuchar una verdad. Llegará el día en que la dignidad del ser humano haga completamente inútil e innecesaria vuestra parasitaria existencia. Poco a poco, minuto a minuto, uno aquí, otro allá, se seguirán dando cuenta de vuestras mentiras tramposas hasta que quede manifiesta vuestra total inutilidad. Se levantará el sol y será mudo testigo de que las ideas que proclamáis hoy como divinas, la humanidad descubrió y proclama valientemente que son en realidad los frutos podridos del estercolero de vuestra mente, que es incapaz de algo verdaderamente bueno. La religión, la mentirosa, vil, vengativa, sangrienta, hipócrita, amenazadora, subyugante, manipuladora, idiotizante, inculpadora, abusiva, injusta y diabólica y miserable religión será revelada entonces tal y cual es, un corazón podrido de hipocresía y de amor al poder, la máxima expresión de una cobardía integral. Tampoco tengáis el atrevimiento de decirnos que el infierno es el instrumento para enjuiciar a aquellos que hacen maldad y escapan a la justicia del hombre. Porque si decís eso, solo mostraréis la ruindad de vuestra alma y su miserabilidad. Sois deleznablemente vengativos como vuestro Dios. Es cierto que las personas tienen el Dios que se merecen. ¿Acaso no tiene vuestro Dios suficientes recursos para emitir una justicia proporcional al delito que se comete y que queda impune en la vida del criminal? ¿Acaso la magnanimidad del corazón de vuestro Dios es tan débil y efímera que no puede buscar o no sabe encontrar la forma de castigar los errores que se cometen en el tiempo dentro del tiempo como correspondería en justicia, en vez de hacerlo en una eternidad de sufrimiento insufrible e inhumano? ¿Ese diosecillo de pacotilla es el que defendéis? Deberíais avergonzaos y arrodillaos y pedir perdón a vuestros hermanos por creer que es posible que un Dios de absoluto poder, amor y misericordia infinita sea a su vez un ser vengativo, prepotente y sádico, el Jeffrey Dahmer de los cielos,
que persigue a los débiles para matarlos y descuartizarlos y guardar sus restos en barriles llenos de ácido. Y si no tengo razón, decidme, ¿cómo es posible que la justicia legal del hombre sea más equitativa, más misericordiosa, más humana, más gentil y altruista que la del Dios de eterno amor que pretendéis defender en vuestros sermones y predicaciones? ¿No es acaso el infierno que se proclama como una antología, como la antología de la justicia cristiana, razón suficiente para mostraros la mentira de vuestro Dios judío cristianizado, que no es ni lo uno ni es lo otro? ¿No es el infierno y su castigo eterno una muestra clara de la injusticia atroz, del abuso innoble que vuestro Dios es capaz de cometer contra seres del todo indefensos? Antes de que os vayáis, permitidme que os diga una o dos cosas más. Primeramente, mire, se lo concedo, yo puedo estar equivocado, claro que sí, es una posibilidad. Puede que este Dios injusto y abusador, vengativo y mortificador sea, en realidad, el Rey del universo visible e invisible. Pero si esto es cierto, quiero deciros, para que lo sepáis, por si acaso os importa, que me iré con gusto al infierno, y allí seré el terrorista más atroz que haya existido en sus anales. Y todo el tiempo que no me esté quemando los entresijos o las criadillas, depende del mísero lugar donde me coloquen, estaré preparando bombas de agua fría, lo más fría que pueda, con las que destruiré o trataré de destruir lo más que pueda ese terrible y candente lugar. Mi indignación ante el abuso y la injusticia de ese Dios será tal que me hará ser así, me dará fuerzas. Y si no pude destruir la idea del infierno, si no pude sacar esa maldita espina envenenada de las conciencias de mis hermanos en vida, haré todo lo posible para destruir el infierno y sus cavernas una vez muerto, y así liberar a mis hermanos, cual Espartaco o un Martín Luther King cualquiera. Eso os lo juro en el nombre de la ceguera de la diosa justicia, que clama con voz valiente ante la religión cristiana, su Dios y su infierno injusto. Pero gracias al verdadero Dios, no estoy equivocado. Todos sabemos que la justicia es el anhelo más profundo y el que antes se muestra en el corazón de los seres humanos. Que esta lucha entre justicia e injusticia que llamamos vida será trascendida, no sin esfuerzo, a una realidad futura en la que la justicia equitativa del más profundo nivel sea la diosa en sus criaturas humanas. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra intuición de la verdad. No permitas que la religión mate esa intuición, que destruya esa esperanza. El triunfo de la justicia no llegará sin nuestro decidido compromiso. Seamos más justos cada día. Perfeccionemos la justicia en nuestras vidas. Hagamos de ella nuestro estandarte en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra sociedad, porque esa es nuestra insigne labor. Para eso hemos nacido. Para ese digno ideal debemos vivir. La religión es imprescindible para ser un hipócrita, pero absolutamente inútil para hacernos personas justas. No huyas del barco que amenaza hundirse. No seas una rata almizclera y cobarde que lo abandona nadando presurosa al refugio cobarde de la religión. Tu compromiso con la justicia en todos sus ámbitos es hoy
más importante y más necesario que nunca. Quédate aquí, con tus hermanos, y junto con el Dios de verdad arremángate y cíñete los lomos y busca y defiende la justicia entre los hombres. Yo creo que el Dios de verdad no es vengativo. Diga la Biblia lo que le dé la gana, me da igual. Creo que Dios es absolutamente misericordioso y posee los recursos necesarios para aplicar una justicia que, en vez de avergonzarnos como lo hace la doctrina del infierno, sea capaz de que amemos a Dios y lo respetemos más y más y más cada día. Muchas gracias.